La Biblia es un regalo de Dios para todos nosotros, para que la leamos y aprendamos de ella cosas muy bellas. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Buenas noches, niños, qué alegría podernos reunir nuevamente. Esta noche vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender más de su palabra. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Gracias porque sabemos que tú perdonas nuestro pecado, Señor, y nos has dado vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, vamos a alabar a Dios y vamos a decirle, a recordar una canción que dice, cuánto amor nos ha dado el Señor. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Muy bien, y vamos a recordar una canción que aprendimos hace poquito que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Muy bien, chicos. Recordemos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no está muerto, Él está vivo, así es. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que eres tú nuestro proveedor, Señor, que tú provees para todas nuestras necesidades, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor.
En esta hora traemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos que los que no pueden reunirse en la iglesia, los que no podemos ir todavía, podemos tener una alcancía en donde allí podemos depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora vamos a orar por la clase de hoy. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que has preparado para nosotros en esta hora, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, Señor, que tú nunca nos has desamparado, que siempre vas a nuestro lado, Señor, en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, vamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 13 al 35. Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo 13 al 35. La clase de hoy se llama Jesús en el camino de Emaús. En la clase anterior aprendíamos que Jesús había resucitado. Unas mujeres habían ido a visitar la tumba de Jesús al tercer día para ungirlo y se dieron cuenta que no estaba, que había resucitado, y salieron corriendo a decirle a los discípulos, y en el camino Jesús se les apareció y les confirmó que había resucitado. Resulta que después de esto unos discípulos iban de camino y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que ha de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a que se quedase diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos entonces contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Bueno, chicos, resulta que dos de los discípulos de Jesús iban por un camino hacia una ciudad llamada Emaús. Y ellos iban muy tristes, angustiados, desanimados, porque su maestro Jesús había muerto. Y aunque unas mujeres habían dicho que él había resucitado, pues ellos en su corazón, al parecer, tenían como dudas. Y por eso iban tristes, sabiendo de que Jesús había muerto. Pero cuando iban por el camino, no se dieron cuenta de que se acercó un hombre y les preguntó: ¿de qué cosas son las que ustedes están hablando? ¿De qué están hablando en este camino? ¿Y por qué están tristes? ¿Qué pasó? Y ellos dijeron: ¿cómo así, Señor? Usted es forastero. Usted es el único que no se da cuenta de lo que pasó pues en Jerusalén. De Jesús, el Nazareno, varón recto. Mire lo que dijeron de Jesús: varón recto, que siempre glorificaba a Dios y que sin embargo nuestros líderes y gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y murió en la cruz. Sin embargo, unas mujeres al tercer día fueron y no le encontraron y vinieron diciendo que había resucitado. Entonces Jesús les dijo que cómo eran de insensatos, que todas esas cosas tenían que suceder, que eso estaba escrito en la Biblia, y empezó a contarles todo lo que se decía de él a través de las escrituras desde Moisés, y ellos como que no entendían, y ellos lo escuchaban con mucha atención y se fue oscureciendo, se fue haciendo tarde. Entonces les dijeron: ¿por qué no te quedas con nosotros? ¿Qué te vas a ir por el camino? Vení, sigamos hablando de esas cosas tan buenas de la Biblia, de la palabra de Dios. Y bueno, el Señor Jesús se quedó, pero ellos no habían reconocido que era Jesús. No habían reconocido. Entonces se quedó en la casa, se sentaron a comer, y cuando partió el pan y lo bendijo, se les abrieron los ojos y entendieron que ese era Jesús. Lo reconocieron, pero inmediatamente ¿el qué? Pues, se desapareció. Y ellos se devolvieron de una vez hasta Jerusalén para contarle a todos los demás lo que había sucedido. Y dijeron: verdaderamente el Señor ha resucitado. Ese es el versículo de hoy que está en Lucas 24, versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Lucas 24, 34a. Entonces, primero tenemos que entender varias cosas que pasaron acá. La primera, los discípulos estaban muy tristes. Realmente les dolía en el corazón que su maestro hubiera muerto. 2, ellos no reconocían a Jesús, no lograban como identificar que ese era su maestro. ¿Por qué? Porque él ya estaba en un cuerpo glorificado. Su cuerpo era diferente, aunque conservaba las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, que lo vamos a ver de pronto en otra lección más adelante, pero ellos a simple vista no lograban entender que ese era Jesús. Tercero, Jesús estaba preocupado por sus discípulos. Él pudo haberse ido inmediatamente para el cielo, pero no. Él quería confirmar y verificarles que realmente había resucitado. Y es por eso que se les presentó y estuvo con ellos 40 días y mucha gente lo vio y compartió con él. Pero también dice la palabra que por tener el cuerpo que tenía, que ya era glorificado, ¿qué pasaba? Él podía ir y venir con facilidad. Él entraba y salía, él se les aparecía, se les desaparecía, él aparecía en la mitad de la reunión, volvía y se iba. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él es Dios. Entonces, niños, sabemos que hoy en día Jesús está vivo. Vamos a realizar la actividad que tenemos en nuestro link. Cristo moriste,
con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. También entendemos por la palabra de Dios que Dios nos creó, varón y hembra nos creó. En Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y también vamos a través de la escritura que Jesús se les apareció tanto a mujeres como a hombres. Se les apareció, a las mujeres se les apareció en el camino cuando ellas iban a ir a contarle a los discípulos que él había resucitado, y a los hombres se les apareció en el camino cuando iban a Emaús, y ellos iban ¿qué? Muy tristes porque Jesús había muerto, ¿cierto? Él amaba a sus discípulos y por eso quería que ellos estuvieran totalmente seguros de que él había resucitado y que nunca los iba a dejar solos. Y su palabra dice: he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, niños, podemos estar tranquilos, sabiendo que en todo momento y en todo lugar, Jesús siempre va a estar con nosotros. Cuando estamos en la escuela, cuando vamos por el camino, cuando estamos en la casa, cuando estamos jugando con los amiguitos, Jesús siempre está con nosotros. Él está en todas partes porque Él es Dios y Él es omnipresente, es decir, está en todas partes. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su preciosa palabra. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque entendemos y sabemos que tú estás con nosotros, que tú nunca nos has dejado, Señor, que tú no nos abandonas, que siempre vas a nuestro lado, Señor, y que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, oh Dios, y ayúdanos a descansar, a confiar de que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser unos niños obedientes a tu palabra, Señor, que te alaben y te glorifiquen. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a recordar el versículo de hoy que está en Lucas 24:34a, que dice: el Señor, entonces ellos dijeron, que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente. Lucas 24:34a, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Lo creemos, niños? Claro. ¿Dónde es el Señor? Él está vivo, Él no está muerto, verdaderamente ha resucitado. Gloria a Dios por eso.
Dios les bendiga. Hasta la próxima. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4,